Pues me voy a presentar yo mismo, ¿no? Porque ya han dicho mi nombre, yo soy Luis Sánchez, soy investigador del Instituto de Paz y Conflictos, pero voy a hablar brevemente de mi trayectoria y de cómo he llegado a investigar estos temas, ¿no? Los conflictos ambientales, la justicia ambiental, la relación entre paz y medio ambiente. Pues bueno, yo estudié la carrera de Ciencias Ambientales, es decir, yo vengo de la parte técnica del medio ambiente, y bueno, después de trabajar un tiempo en el sector privado, en el sector de la gestión ambiental, me dio por hacer un doctorado en paz y conflictos, algo así como muy poco relacionado con la parte técnica, más de la parte social, de relaciones internacionales, de temas políticos. Y a partir de ahí mi trayectoria me ha llevado a investigar los conflictos ambientales, primero desde los estudios de paz y conflictos y más tarde aproximándome a la disciplina que es la ecología política, que es la que trata de investigar los conflictos ambientales y los temas de justicia ambiental que hoy voy a presentar. Bueno, una vez que ya me he presentado a mí mismo, brevemente, eso sí, voy a comentar un poco cuáles son los objetivos que tenemos con este evento, qué queríamos alcanzar, qué queríamos lograr cuando estábamos organizando este evento. Pues, en primer lugar, la idea es visibilizar las investigaciones y las principales agendas en el campo de los conflictos ambientales y la justicia ambiental. Como decían los compañeros y compañeras en la presentación, son temáticas que están muy vigentes en la actualidad, son temáticas en auge a nivel académico, mediático y también de política pública. Para ello, para visibilizar estas investigaciones y estas agendas, es imprescindible crear puentes con los movimientos sociales. Como veremos, las organizaciones ambientalistas en todo el mundo están a la vanguardia no solo de la resistencia y de las luchas ambientales, sino también de los procesos de construcción de paz. Por ello, desde la academia, yo creo que tenemos el deber y la obligación de visibilizar y acompañar estas luchas, estos procesos de resistencia, de justicia ambiental, además de coproducir conocimiento científico que contribuya al manejo no violento de los conflictos y a la construcción de realidades más pacíficas y sostenibles. Es decir, desde la academia creo que los que trabajamos en estos temas de conflictos ambientales estamos un poco obligados a trabajar con las comunidades, con los movimientos sociales, con las organizaciones que están a pie de campo, sufriendo estas violencias y estos conflictos. Otro objetivo de este evento, y creo que es muy interesante, es el de tender puentes e interconexiones con otros sectores de la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, el sector empresarial o el sector institucional representado a través de los compañeros y compañeras de Rotary. Porque normalmente, o sea, cuando yo estaba preparando este evento, hablando con compañeros y compañeras de los movimientos ambientalistas, pensábamos que, bueno, siempre en este tipo de foros estamos los convencidos, ¿no? Es decir, los que trabajamos ya en este tema, los que estamos en el día a día investigando por estos temas. Entonces, ampliar un poco el público, ampliar esa red, esa interconexión, esos diálogos, esos debates con otros sectores, como creo que se puede producir en este foro, tiene un alcance mucho más amplio y creo que se pueden llegar a generar debates muy, muy interesantes. Y, por último, como proponemos para la sesión de tarde, otro objetivo es el de crear puentes y diálogos entre el contexto español y el latinoamericano, en concreto, el contexto andaluz, que es de donde vienen los representantes de los movimientos sociales, y el contexto de América Latina, que dos compañeras investigadoras de la Universidad de Granada nos van a presentar sus estudios de caso, uno en Brasil y otro en Honduras. Y a partir de ahí, de crear estos diálogos, extender estos puentes entre Andalucía y Latinoamérica, vamos a ver que las relaciones y los procesos que se dan en relación a la justicia ambiental no son tan diferentes como nos pensamos. Las dinámicas del capitalismo global operan de una forma similar en lo que es el sur de Europa, que ya no somos, ya se puede diferenciar entre norte y sur de Europa, en lo que es el sur de Europa y en lo que es el sur de América. Vamos a ver un poco esa relación y cómo se crean esas interrelaciones, ¿no? Y bueno, para empezar con mi conferencia, voy a empezar por la parte un poco más pesada o peñazo, si queréis, que es la parte más teórica, pero creo que es necesaria para sentar las bases conceptuales de todo lo que vamos a hablar después. Entonces, voy a hablar de un poco. Juanma ya ha hecho esa introducción, Juan Manuel, el director del instituto,
de los conceptos básicos de los que partimos desde la investigación de paz y conflictos para ver la relación entre paz y medio ambiente. ¿Okay? Pues, en primer lugar, partimos de la base de entender la paz y los procesos de paz como, de una forma amplia, como comentaba ya Juan Manuel. Es decir, superar el concepto de paz negativa de Johan Galtung, que entiende la paz como la ausencia de guerra, y centrarnos más en el concepto de paz positiva, que aboga, vamos a ver, aquí lo podemos ver un poco, que aboga por la construcción de paz en contraposición a los tres tipos de violencia. Es decir, la paz no sería solo la ausencia de guerra o de violencia directa, de agresiones o otro tipo de comportamientos visibles de la violencia, sino que para construir la paz nos tenemos que centrar en los tres vértices de ese triángulo. Ese es el triángulo de las violencias de Johan Galtung. Johan Galtung, para los que no conozcáis, es como padre prácticamente de la investigación para la paz. Y es muy interesante lo que él propone, porque dice que los comportamientos manifiestos y visibles de la violencia directa, como digo, como pueden ser agresiones, conflictos bélicos o otro tipo de manifestaciones más directas, tienen su base y están legitimados por lo que se llama, lo que Johan Galtung define como violencia cultural, que sería la legitimación de los comportamientos violentos desde la familia, la escuela, la cultura, la religión, y la violencia estructural, que son las estructuras físicas y organizativas que impiden la satisfacción de necesidades humanas, la supervivencia, el bienestar, la identidad o la libertad. Es decir, para entender la paz como paz positiva, según propone Galtung, sería la paz en contraposición a estos tres tipos de violencia, con lo cual la paz se acerca más a un concepto de justicia social. La paz no sería la ausencia de guerra, sino que la paz sería la búsqueda de la justicia social. Y ahí empezamos a ver la relación más clara entre justicia social y justicia ambiental, ¿no? La construcción de paz iría muy ligada a conseguir la justicia para toda la sociedad y a través, ya de una forma más intuitiva, vemos la relación con la justicia ambiental, que es la temática que vamos a tratar. Es muy interesante el tema que plantea Galtung de la violencia estructural, de las estructuras que impiden la satisfacción de necesidades. Se hace patente, entonces, la importancia central de la satisfacción de las necesidades humanas en los procesos de construcción de paz. Pero yendo más allá, hay varios autores que superan el concepto de necesidades básicas que desarrolla, por ejemplo, Maslow. Seguro que suena un poco la pirámide de necesidades de Maslow, ¿no? Desde la psicología, pero hay autores que superan esa pirámide de necesidades humanas, que también hacía referencia a Galtung, y complementan y complejizan ese concepto de necesidades, como por ejemplo Manfred Max Neef, un economista chileno, en su obra Desarrollo a escala humana, que él propone esta estructura de potencialidades que no serían jerárquicas como las necesidades de Maslow, sino que están todas al mismo nivel e interrelacionadas, o otros autores que hablan de capacidades humanas, como por ejemplo Amartya Sen, premio Nobel de Economía, un pensador indio también muy interesante todo su pensamiento, o Martha Nussbaum, que ahora nos detendremos un poco en su obra también. Pero es más interesante todavía, no solo la superación de ese concepto de necesidades, para empezar a hablar de capacidades o potencialidades, sino todos los puntos de vista de estos tres autores que he mencionado, Max Neef, Amartya Sen y Martha Nussbaum, son complementarios y los tres apuntan a que el desarrollo de las capacidades humanas va a estar muy relacionado con las condiciones del entorno natural y el medio ambiente. En concreto, Max Neef, que es en el libro este que estamos viendo, propone 9 necesidades o potencialidades humanas a través de las cuales se puede alcanzar un desarrollo a escala humana y lograr así sociedades no violentas, vinculando este desarrollo a niveles crecientes de autosuficiencia y a la construcción de conexiones entre los humanos y la naturaleza, además de conectar lo personal con lo social, procesos globales con actividad local y el Estado con la sociedad civil. Es decir, en la obra de Max Neef ya vemos muy clara esa relación entre necesidades o potencialidades humanas y el medio ambiente. Pero
incluso en obras que han revisado su pensamiento, en obras que han revisado su trabajo, como por ejemplo Desarrollo a escala humana y de la naturaleza de Jürgen Schultz, esa relación se hace todavía más patente. Es decir, en autores que han revisado la obra de Max Neff se quiere potenciar la relación entre capacidades humanas, potencialidades humanas y medio ambiente. ¿Okay? Pasando a otra autora, Martha Nussbaum, ella es una filósofa, pensadora estadounidense. Ella también habla del enfoque de capacidades en lugar de necesidades humanas. Estos tres autores, sobre todo Amartya Sen y Martha Nussbaum, son autores clave en las teorías de desarrollo. No sé si, bueno, creo que nadie estará metido todavía en estos tipos de temas, pero son autores clave en las teorías de desarrollo y también en las teorías de paz. Entonces, el pensamiento de Nussbaum también habla de este enfoque de capacidades y la conexión entre capacidades humanas y medio ambiente en la obra de Nussbaum viene sobre todo de revisiones posteriores de su obra. Por ejemplo, este trabajo que señalo aquí es muy interesante, que habla de justicia y medio ambiente en el enfoque de capacidades de Nussbaum. Es de una académica estadounidense, de Brenna Holland, y habla precisamente un poco de lo que vamos a hablar aquí hoy, de las dimensiones de justicia y de medio ambiente y cómo se interrelacionan con esas capacidades, con la satisfacción de las capacidades humanas. ¿Okay? Con todo esto que he explicado, la relación entre construcción de paz y medio ambiente queda más fijada a nivel teórico y conceptual. Luego, si tenéis dudas o queréis profundizar un poco en el debate, volvemos al tema. Pero, como ya comentaban todas las intervenciones que me han acompañado en la mesa de presentación, esa relación está más clara ya a otros niveles. Es decir, no es necesario profundizar tanto a este nivel teórico, sino que incluso a un nivel intuitivo, cuando yo hablo con mis conocidos y colegas que no son del ámbito académico y hablo de paz y medio ambiente, la gente lo ve clara esa relación. Es decir, aunque no lo haya pensado mucho, pero ya sí gente piensa, sí, para conseguir la paz es necesario la protección ambiental, hay que andar un poco en ese sentido. A un nivel intuitivo no nos cuesta mucho trabajo ver esa relación, pero es que incluso a nivel institucional esa relación está más clara, como ha hablado, por ejemplo, la vicerrectora. En la Declaración de Cultura de Paz ya está muy presente la dimensión del medio ambiente, o incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también de Naciones Unidas, uno de los objetivos habla específicamente de paz, es decir, esta relación es bidireccional. Estoy hablando muy rápido porque se me seca la boca, tengo muchas cosas que decir, pero creo que os estáis enterando, ¿no? Veo que la gente todavía no se duerme, estáis atentos. Eso es bueno, porque ya hemos pasado la parte más pesada, la parte más teórica, entonces ahora vamos a hablar un poco ya de... voy a intentar estimular un poco vuestro pensamiento, ¿no? ¿Y qué pensáis sobre los temas de justicia ambiental que vamos a tratar hoy? Entonces, una vez establecida esta relación entre paz y medio ambiente, ¿no?, que creo que ha quedado más o menos clara, vamos a hablar del concepto de justicia. Vamos a fijarnos un poco en el concepto de justicia y vamos a aproximarnos a este concepto desde un ámbito no experto. Es decir, yo no vengo del ámbito jurídico, no vengo del ámbito del derecho, pero me interesa mucho el concepto de justicia, ¿no? Trabajo los temas de justicia ambiental, entonces tengo una aproximación que no es desde el ámbito jurídico. Y para aproximarnos todos a este concepto y que veamos un poco la idea que quiero exponer, vamos a utilizar la parábola de la flauta de Amartya Sen, que sale en este libro que se está proyectando aquí, La idea de justicia, o The Idea of Justice. Esta parábola cuenta cómo en una pequeña aldea aparece una flauta y dos niñas y un niño reclaman la flauta como suya, en base a distintos criterios. En primer lugar, Ana dice que la flauta debería ser suya porque ella es la única que sabe tocar la flauta. Por otro lado, Bob dice que la flauta debería ser para él porque él es el más pobre de la aldea y entonces le corresponde. Y por último, Carla dice que la flauta es suya porque ella la fabricó. Es decir, hay tres personas que reclaman la flauta. Una dice que es porque ella sabe tocar la flauta, otro dice que es porque él es el más pobre, y otra dice que la flauta debe ser de ella porque ella hizo esa flauta. Entonces, al pensar en esto, directamente cada uno de nosotros y de nosotras va a pensar a quién le corresponde la flauta.
seguro, y yo de hecho creo que adivinaría la mayoría de lo que habéis pensado. Pero es una parábola que da mucho que pensar y da mucho juego. Esto lo utilizo yo en mis clases, por ejemplo, es para deliberar y compartir experiencias y luego salen temas muy interesantes. Pero lo que nos quiere enseñar esta parábola no es que uno tenga más derecho que el otro de estas tres, sino que la idea que tenemos nosotros de justicia, de qué es lo justo, a quién le corresponde esa flauta, va a depender de la tradición filosófica, cultural e ideológica de los contextos sociales de cada uno y cada una. Y ahora os voy a explicar por qué. Bob, el más pobre, tendrá el apoyo de los que abogan por el igualitarismo, reducir las diferencias sociales, tendencias más ligadas al comunismo y todos socialismos tradicionales. Ana, la que sabe tocar la flauta, tendrá el apoyo de la tradición utilitarista, que aboga por el bien común, o el greater good, que dicen los anglosajones, ¿no? Y Carla, la que hizo la flauta, se apoyará en la tradición liberal, que promueve y protege la propiedad privada. Es decir, muchos, yo diría que la mayoría habéis pensado que la flauta debería corresponder a Carla, que es la que la hizo. Por lo menos yo me sorprendí a mí mismo cuando yo pensé eso, intuitivamente, y luego leer que eso se corresponde con la tradición de pensamiento liberal y casi neoliberal. Entonces casi que me asusté, ¿no? Pero es que eso está determinado por nuestro contexto social y cultural. Es decir, la idea de justicia que tenemos es una convención social casi. Con esto, lo que nos quiere enseñar Amartya Sen es que la justicia no es una idea monolítica, sino que es una noción plural con muchas dimensiones y que depende mucho del contexto social y cultural a la hora de analizarla. Es decir, una vez que se exponen estas ideas, trabajando la parábola de la flauta, salen ya soluciones que pueden beneficiar a todos, ¿no? Es decir, normalmente cuando se trabaja esto con los estudiantes, pues se acaba diciendo, no, pues que compartan la flauta entre todos, ¿no? O que la que sabe hacer flauta que le enseñe a los otros cómo hacerla, la que sabe tocar la flauta que enseñe cómo tocar la flauta. Es decir, se pueden construir procesos participativos y deliberativos que sean más justos para todos y para todas. Pero la idea de lo que tenemos como justo, la idea de justicia, es algo que viene determinado por nuestro contexto social y cultural, ¿ok? Y este punto es muy importante a la hora de entender qué es la justicia ambiental, porque cada uno y cada una puede tener un concepto, una idea, antes de considerar este tema, ¿no? Entonces, para hablar ya de justicia ambiental, lo primero es considerar que el concepto tiene dos vertientes: la de movimiento social y la de enfoque analítico de los problemas ambientales. El concepto, en sentido amplio, está ahí definido, sería el derecho de todas las personas, independientemente de su raza, etnia, clase o género, a vivir en un ambiente limpio, saludable y seguro. Hay muchas definiciones de justicia ambiental. Como digo, es un tema que está bastante en boga últimamente. He tomado esta, que es de una serie de Oxford Bibliographies, que bueno, analiza bastante bien el estado de la cuestión actual a nivel académico, ¿no? Pero el concepto como tal, hay que decir que surge en los Estados Unidos en los años 80, cuando se empieza a observar cómo los trabajadores pobres y pertenecientes a minorías racializadas, principalmente afroamericanos y latinos, estaban más expuestos a los impactos ambientales de los pesticidas tóxicos, de las industrias contaminantes y de los residuos peligrosos. ¿Cómo es esto? Pues muy fácil. Es que los vertederos de industrias peligrosas, las mismas industrias contaminantes y los depósitos de residuos peligrosos se situaban más cerca de los barrios pobres racializados. Entonces, este es el origen de estos movimientos de protesta. Es el origen del movimiento del Not in my backyard, del movimiento NIMBY que se llama, ¿no? Que no en mi patio trasero, es decir, por favor, en mi patio trasero no pongáis los residuos tóxicos y peligrosos porque me están matando. Como dice este enunciado, my neighborhood is killing me, mi barrio, mi vecindario me está matando, es decir, donde vivo me está matando. Esta exposición a los contaminantes es lo que nos está haciendo sufrir. Entonces, este es el origen del concepto como tal, de justicia ambiental. Como veis, es un concepto bastante reciente, de los años 80. Pero con el desarrollo de los movimientos de protesta por la justicia ambiental en todo el mundo, el concepto se utiliza globalmente. Nace en los Estados Unidos, ahora se expande y se utiliza a nivel global. Y
al estudiar precisamente los movimientos por la justicia ambiental en los Estados Unidos y analizar qué están demandando exactamente, David Schlossberg define los elementos básicos de la justicia ambiental que luego, posteriormente, han sido desarrollados por otros autores como Martínez Alier, por ejemplo. Y estos elementos básicos son los que podéis ver ahí en pantalla. Estos elementos serían, en primer lugar, la distribución. Este es un elemento clave de la justicia ambiental. ¿Qué quiere decir? La distribución es la demanda de igualdad y equilibrio en la distribución de riesgos e impactos ambientales frente a los beneficios obtenidos en un proyecto ambiental. Es decir, lo que demandan las organizaciones por la justicia ambiental es que cuando hay un proyecto ambiental que obviamente reporta ciertos beneficios a la sociedad, pongamos una planta de producción eléctrica, está proporcionando beneficios a la sociedad, está proporcionando electricidad, por ejemplo, está proporcionando beneficios económicos a la empresa que lo lleve o al Estado, en el caso de que sea una empresa nacional. Entonces, lo que demandan estos movimientos es que haya una distribución más igualitaria entre los costes y los beneficios. Es decir, quién se están llevando los beneficios de ese proyecto y quién está recibiendo los impactos y los costes ambientales. Las comunidades locales donde se instalan esas fábricas son los que reciben los impactos negativos cuando el resto de la sociedad, o al menos otros sectores de la sociedad, están recibiendo los impactos positivos, ¿no? Entonces, la demanda de distribución es una mayor igualdad y equilibrio en esta relación entre coste y beneficio de un proyecto, ¿ok? Como veis, no necesariamente dicen que se pare ese proyecto, sino que haya una mayor igualdad en esa distribución, ¿vale? Un segundo punto sería el reconocimiento de la diversidad de experiencias posibles dentro de las comunidades afectadas, así como de los contextos y significados culturales. Es decir, como digo, dentro de una comunidad puede haber gente que apoye un proyecto, pero también va a haber gente que va a estar en contra. Entonces, estas demandas exigen ese reconocimiento de esa pluralidad que puede haber. Y en el caso de que una comunidad entera esté en contra de un proyecto, ese reconocimiento de esas opiniones, ¿no? Así como de los contextos y significados culturales. Lo que hablaba antes de la idea de justicia y cómo va a variar en un contexto cultural o otro, aquí es clave. Comunidades, por ejemplo, indígenas, exigen que se les reconozca sus significados culturales de su relación con la naturaleza, sus cosmovisiones ecocéntricas, por ejemplo. Esa es otra exigencia de los movimientos por la justicia ambiental, el reconocimiento. En tercer lugar, sería la participación. Estas comunidades o movimientos por la justicia ambiental exigen una participación más amplia en los procesos formales e informales de toma de decisiones que afectan a sus ambientes y a sus comunidades. Es decir, en todos los procesos que se puedan tomar decisiones sobre qué va a pasar en esa comunidad, se exige una mayor participación. Hay mecanismos que invitan a esto, por ejemplo, el principio 10 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el convenio de la OIT sobre consulta previa, libre e informada, es decir, hay mecanismos de la comunidad internacional de las instituciones para garantizar esta participación, pero no siempre se cumplen. Y, por último, las capacidades. Como veis, con el concepto de capacidades retomamos lo que hablábamos en la primera parte de capacidades humanas, capacidades de desarrollo humano de los autores que hemos visto, ¿no? De Amartya Sen, de Martha Nussbaum, de Max Neef. Y exigen visibilizar el derecho del desarrollo de capacidades para una vida libre y digna. ¿Ok? Pues estos serían los elementos básicos de la justicia ambiental, el concepto del que estamos hablando un poco. Con esto se sientan más o menos las bases teóricas y conceptuales de qué estamos entendiendo por justicia ambiental y cuál es su relación con la paz. Por tanto, estas luchas por la justicia ambiental se entienden como procesos de comunidades afectadas por conflictos ambientales, en las que se demandan los 4 elementos que estamos viendo aquí. Los conflictos ambientales, como ya he apuntado un poco, se dan, como también apuntaba Juanma en la introducción, los conflictos son consustanciales a la vida y a las sociedades humanas. Siempre va a haber conflictos en nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque un conflicto simplemente es una diferencia o una contraposición de intereses entre 2 o más grupos o 2 o más actores dentro de un proceso social, ¿no? Entonces, cuando hay diferentes intereses respecto, por ejemplo, al uso, disfrute o apropiación de los recursos naturales o del medio ambiente, ahí se va a dar un conflicto ambiental.
Esto sería la definición amplia de conflicto ambiental y luego hay varias definiciones, bueno, hay muchas, es un campo teórico que ha dado para mucho, no me voy a detener mucho en todo, pero sí quiero hablaros de algunos elementos conceptuales que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, el concepto de conflicto ecológico distributivo o el ecologismo de los pobres, que son conceptos que lanza Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier es un académico de referencia dentro del campo de estudio de los conflictos ambientales. Él está basado en Barcelona, es el fundador de la llamada Escuela de Barcelona, que es referente en estos estudios. Y él, junto con un compañero, un historiador ambiental de la India, con Guha, él lanza el concepto de ecologismo de los pobres en 1994. Y fue un concepto muy interesante y que removió un poco los cimientos, ¿no?, de cómo se analizaban los conflictos ambientales hasta entonces. Ellos vienen a decir que el ecologismo, las preocupaciones por el medio ambiente, no es una preocupación solo de los movimientos sociales de Occidente, de los movimientos sociales del mundo desarrollado, como entendían otros pensadores. Por ejemplo, desde la sociología ambiental, Inglehart apuntaba que la preocupación por el medio ambiente es una preocupación postmaterialista, es decir, las sociedades se preocupan de proteger su medio ambiente cuando tienen resueltas sus necesidades básicas. Ahí los movimientos sociales se preocupan por el medio ambiente. Esto es una teoría que vienen a desmontar este concepto del ecologismo de los pobres. Ellos dicen que eso no es así, que en la mayoría de los lugares del mundo la gente se preocupa de proteger su medio ambiente porque es su medio de subsistencia. Y a esto lo llaman el ecologismo de los pobres o ecologismo popular, que se viene llamando posteriormente, porque el ecologismo de los pobres tiene una connotación un poquito negativa, ¿no? Esto es uno de los conceptos relativos e importantes dentro de estos debates sobre conflictos ambientales. Luego hay otros conceptos posteriores que lo van complementando y dialogando con este concepto. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el concepto de Homer Dixon sobre conflictos socioambientales, que lo entiende en términos amplios y dice que las dinámicas sociales en los problemas ambientales son muy importantes. No voy a profundizar más ahí, pero esa sería una definición muy interesante por si os interesa buscarla. Y luego Mauricio Fulci, que es un historiador ambiental chileno, en diálogo y en interacción con ese concepto de ecologismo de los pobres, dice que, bueno, que muy bien, que eso es cierto, ese tipo de conflictos se dan y ese tipo de ecologismo se da, pero que no siempre es así. Él, en un artículo muy interesante que tiene, que se llama Conflictos de contenido ambiental, no siempre pobres ni siempre ecologistas. Él viene a decir que los movimientos en defensa del medio ambiente no siempre son de las comunidades pobres afectadas ni de los movimientos ecologistas, sino que hay veces que otros actores, por ejemplo el Estado o otros grupos sociales, pueden proteger el medio ambiente frente a comunidades. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, de los caucheros en Brasil. Los caucheros eran personas que se adentraron en la década de los 60, los 70 en la selva brasileña a extraer caucho. En principio se pensaba que ellos estaban dañando el medio ambiente. Pero cuando entran los madereros a cortar esa selva, los caucheros se ponen a defenderlo, porque claro, es su medio de vida. Entonces, los caucheros, que en un principio era un grupo que estaba explotando el medio ambiente, se convierten en un grupo de defensa del medio ambiente. Entonces, los conflictos ambientales y los grupos de defensa del medio ambiente y los movimientos por la defensa del medio ambiente no siempre van a ser de una comunidad afectada por una gran empresa, aunque eso existe, sino que hay muchas relaciones y muchos tipos de conflictos que se van a dar. ¿Okay? Por tanto, de lo que se trata como actores sensibilizados por la cuestión ambiental es de visibilizar y apoyar los movimientos por la defensa del medio ambiente, por no respetarse los 4 elementos anteriores de los que hablábamos de la justicia ambiental. Y para visibilizar, interconectar y dar difusión a estas demandas, hay un proyecto muy interesante, muy bonito, que merece ser destacado, que se llama el Atlas de la Justicia Ambiental, o el EJ Atlas, en sus siglas en inglés, environmentaljusticeatlas.org. Es una herramienta interactiva de coproducción de conocimiento participativo entre académicos y movimientos sociales. Es muy interesante porque favorece el contacto y la interconexión entre académicos y movimientos sociales y algunas comunidades, porque otras obviamente tienen el limitante del acceso a Internet. Un punto importante de esta herramienta
es que se pueden localizar los casos exitosos en los que se ha defendido el medio ambiente exitosamente y aprender de ellos, sirviendo de ejemplo a otros casos similares. Por ejemplo, yo, bueno, no lo he contado antes, pero yo tengo, básicamente mi experiencia de trabajo en este campo es en América Latina, también en España, pero yo he trabajado mucho tiempo en Ecuador, en proyectos extractivos, proyectos mineros, cómo afectaba eso a las comunidades locales y al medio ambiente, ¿no? Entonces, yo, uno de los casos que hay reseñados en el Atlas, yo ayudé a construir la información sobre ese caso, ¿no? Entonces, a través de esta herramienta me contactó la directora de una ONG británica que decía que ellos estaban trabajando en Ghana en un proyecto muy parecido al que yo había trabajado en Ecuador. Y que cómo habían sido esas dinámicas, cómo habían sido, por ejemplo, los movimientos de, bueno, no solo de resistencia, sino los movimientos casi de negociación con la empresa, porque la empresa que trabajaba en el proyecto en Ecuador era una empresa china que también es una empresa china la que está explotando el cobre en Ghana, ¿no? Porque los chinos, bueno, eso es otra historia que no vamos a entrar ahora, pero el tema de los chinos con el medio ambiente y el control de los recursos naturales es algo muy bestia, como dicen por allá. Entonces, a través de esta herramienta, ellos vieron el caso del proyecto Mirador en Ecuador, les interesó mucho, se pusieron en contacto conmigo y ahí pudimos compartir experiencias y les pude dar algunos consejos, sobre todo decirles que, básicamente, que lo tenían muy difícil para negociar con los chinos, pero esto es uno de los puntos fuertes de esta herramienta, ¿no? Interconectar y poner en contacto estos movimientos de defensa del medio ambiente. Bueno, hablando de este tema, no se puede olvidar la dimensión de la violencia directa en los conflictos ambientales. Es decir, empezábamos hablando de que la relación entre paz y medio ambiente no necesariamente es la ausencia de violencia directa, sino que entramos en todas las violencias estructurales y culturales, pero la violencia directa también es un tema muy importante. Como vemos aquí en el artículo de The Guardian, 197 líderes ambientales fueron asesinados en 2017, según el informe de Global Witness. Eso es un número de casi 4 por semana, que es una barbaridad. Imaginaros, 4 líderes y, bueno, defensores y defensoras del ambiente, porque muchos son mujeres, como veremos luego en los movimientos ecofeministas, son asesinados a la semana por defender sus tierras, por defender el medio ambiente. De ellos, el 60% ocurrieron en América Latina. América Latina tiene algunos contextos donde ser defensor o defensora del medio ambiente es realmente una actividad de alto riesgo. Por suerte, el contexto en el que yo trabajé, Ecuador, no es tan peligroso, pero, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Colombia, Brasil, México, Honduras, están en una situación realmente delicada cuando defienden el medio ambiente. Pero, bueno, parece ser, o sea, de tal magnitud es el problema que, como vemos en este titular, América Latina está aprobando el primer tratado para proteger a líderes ambientales, ya que gobiernos y grupos de la sociedad civil están negociando el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, también conocido como Principio 10. Parece ser, según una información del mes pasado en diarios latinoamericanos, que ya se ha aprobado ese acuerdo. Ahora hace falta implementarlo, pero, o sea, de esa magnitud es el problema de los defensores y defensoras del ambiente. Uno de los casos más emblemáticos, que seguramente a muchos de vosotros os sonará, es el de Berta Cáceres. Berta es era una defensora del ambiente hondureña, fue asesinada por defender su comunidad y sus ríos frente a un proyecto hidroeléctrico, y ella tiene una cita muy bonita que dice: dar vida de diferentes formas por los ríos es dar vida por la humanidad y por este planeta. Obviamente, ella cuando dijo esto, bueno, no lo sé, pero ella quizás no pensaba que iba a dar la vida tan pronto, ¿no?, por defender los ríos, pero desgraciadamente la dio. Y esta cita de Berta me hace recordar a José Tendetza, que fue un líder indígena que defendía sus tierras en el proyecto en el que yo trabajaba en Ecuador y también fue asesinado. Es decir, yo te decía antes que Ecuador no es un contexto muy complicado para el tema de defensa del ambiente, pero de los pocos casos que hubo de asesinatos de líderes ambientales fue precisamente en el contexto en el que yo trabajaba. Esto fue bastante duro, pero, bueno, como veis, fue una noticia de la que se hizo eco a nivel internacional, por ejemplo, The Guardian también.
Pero la cita de Berta me hizo recordar a lo que decía José. José, cuando íbamos a su comunidad a entrevistarlo, decía que en su comunidad no iba a entrar la minera, que él no se movía de ahí, que a él de allí lo sacaban muerto. Y él decía siempre eso mucho en las apariciones públicas y desgraciadamente lo sacaron muerto. Luego, para ver un poco, empezar a entender esos puentes entre Andalucía y Latinoamérica, los que vamos a profundizar luego en la sesión de tarde, vamos a ver cómo, bueno, por suerte, aquí no estamos a nivel de asesinato de líderes ambientales, por suerte, pero vamos a ver que ya no estamos tan lejos. El caso de José Clavero, que es un histórico dirigente ecologista de la provincia de Cádiz, que sufrió un montaje para implicarlo en tramas de narcotráfico, un montaje que por suerte fue bastante chapucero y la Guardia Civil se dio cuenta rápido de que habían urdido una trama para incriminarlo, ¿no? Entonces, eso ha salido, bueno, en todos los medios, esto, por ejemplo, es del País y de Público. Por suerte, este caso se esclareció y no hubo ningún problema, pero ya se están dando casos en nuestro contexto cercano de peligro, por suerte no un peligro directo para su vida, pero sí peligro para los defensores y defensoras del ambiente. Y luego la cita de Berta también me hace traer un tema que creo que también es clave, que es la cuestión intergeneracional dentro de los problemas ambientales. Es decir, la justicia ambiental intergeneracional que vamos a dejar a las generaciones futuras. Es decir, los actos que estamos haciendo hoy día con diferentes proyectos que afectan al medio ambiente van a afectar a las generaciones futuras y de forma que muchas veces no nos imaginamos. Quiero recomendaros aquí muchísimo el libro de Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil. Ella es Premio Nobel de Literatura de hace un par de años. Este libro es una obra de arte. Es impresionante la forma en la que ella fue a entrevistar a afectados y afectadas por la catástrofe de Chernóbil 10 años después. Y publicó este libro otros 10 años después. Es decir, muchas de esas personas ya habían muerto por cáncer o por distintas afecciones de la afectación que tuvo la explosión del reactor nuclear en la planta de Chernóbil. Y cuando hablamos de cuestiones intergeneracionales, todos los temas de contaminación, cambio climático y eso nos vienen a la cabeza, pero el tema de la contaminación radiactiva y nuclear es algo que ni siquiera nos habíamos planteado. Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar en el ambiente la contaminación radiactiva en un contexto como Chernóbil o Fukushima, por ejemplo? Toda esa gente tuvo que ser evacuada de ahí, no saben cuándo van a volver, si van a poder volver. Bueno, son unos testimonios realmente desgarradores. Recomiendo mucho el libro. Acaba de salir el documental, que es una adaptación de ese libro, por lo visto está muy bien también. Y es un poco lo que os recomiendo en una de mis últimas diapositivas. Y luego, para ir acabando ya, quiero comentar solo un poquito cómo se puede construir paz en contextos de injusticia ambiental, ¿no? Según lo que hemos visto. Pues básicamente, resumiendo, sería todas las acciones que vayan en la línea de contribuir a reforzar las denominadas capacidades locales de paz, relacionadas íntimamente con las 4 dimensiones de la justicia de paz, de la justicia ambiental que hemos visto: distribución, reconocimiento, participación y capacidades. También, otra forma relacionada con esto sería recuperar saberes y prácticas ancestrales y sostenibles, que de eso se va a hablar un poco en la mesa redonda de la mañana. Visibilizar alternativas socioecológicas sostenibles también, de lo que hablaremos en la mesa de la tarde. Y también, pues, un tema del que no he hablado apenas, que es el tema legal y jurídico. Es decir, he empezado hablando que la justicia no es necesariamente legal y jurídica, pero obviamente también lo es. Es decir, la protección legal del medio ambiente es un tema importante para construir la justicia ambiental. Mencionar simplemente los avances legales que se están dando en América Latina, principalmente en Ecuador y Bolivia, de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Estos avances legales por sí solos no son suficientes porque obviamente están en un contexto económico y social que muchas veces va en otras direcciones, pero ya son algo. Es decir, el proteger a la naturaleza a nivel legal y a nivel jurídico son avances que ayudan a la construcción de la justicia ambiental. Para terminar, quiero poner un pequeño extracto
un documental muy, muy interesante que... Clean environments for one group and not... Es un documental que se llama Aquí nos vamos a quedar y que explica y visibiliza lo que es la justicia ambiental desde diferentes puntos de vista, de las comunidades afectadas y también de investigadores, activistas y, por ejemplo, el testimonio de un fiscal argentino, que es un testimonio muy cortito pero muy interesante y que yo creo que va a animar mucho al debate posterior. Que contaminan y que ganan muchísimo dinero con la contaminación, porque hay que pensarlo de esta manera. Es como si fuera una espiral invertida. Una empresa contamina y con eso gana dinero. Cuando gana dinero puede pagar la corrupción y la corrupción trae aparejada la impunidad. La impunidad garantiza más contaminación y así va creciendo la espiral. La única manera que yo veo de poder cortar esto y que me lo demuestran los hechos es ni más ni menos que poniendo presos a los contaminadores, a los que hacen dinero con la contaminación. Porque hay que pensarlo así, una empresa minera a cielo abierto no se instala en Suiza, y no porque no haya montañas para explotar, sino que por ahí no se gana dinero porque las exigencias para contaminar son muy elevadas. Y se vienen a hacerlo en América Latina, donde se los recibe con brazos abiertos y donde nadie les controla nada o la corrupción hace que compren funcionarios. Así que yo creo que la única manera de parar esto es poniendo presos a los propietarios de las empresas. Bueno, con este testimonio así un poco provocador, voy a ir cerrando mi intervención. Simplemente quiero agradecer aquí al resto de ponentes que van a intervenir en la jornada, agradecer su generosidad, porque esto es un evento que hemos organizado así como muy de proximidad y en confianza, y ha venido gente muy comprometida y que quiero agradecerle aquí sus intervenciones y los aportes que van a hacer. Por ejemplo, los temas de recuperación y puesta en valor de saberes ancestrales y tradicionales, que van a hablar Eduardo y Puri en la mesa de la mañana. También cómo se van a visibilizar e interconectar las luchas, aportar miradas diferentes y complementarias como la mirada de colonial, de la que hablará un poco Antonio y también Claudia, o la mirada feminista de la que va a hablar Puri y también Mariela. También decir que todas las intervenciones la idea es que sean en un tono de construir en positivo, es decir, de cómo estos movimientos se están dedicando a construir paz frente a condiciones de injusticia ambiental. Se van a visibilizar también alternativas transicionales, alternativas sostenibles, por ejemplo, en la ciudad de Granada, con la compañera Patricia de Granada en Transición. Y de esta forma, a ver si podemos conseguir ese objetivo, esos objetivos que planteaba un poco al principio de mi charla, esos diálogos e interacciones entre la academia y los movimientos sociales y otros sectores de la sociedad, y también entre Andalucía y América Latina. Entonces, creo que es un evento bastante completo dentro de su ámbito y esperemos que cumpla las expectativas de todos y de todas. Y ya, muchas gracias. Bueno, hola. Por si acaso, yo me presento. Soy Antonio Ortega, uno de los aludidos por Luis, que hablaré luego más tarde, ¿no? Luego, agradecerte la presentación y hay un par de cuestiones, ¿no? Que, pues, si luego no nos da tiempo en la mesa redonda, lo debatimos, ¿no? ¿Hablo más alto? ¿Sirve? Venga. Bueno, pues un poco más alto. Hay un par de cuestiones, ¿no? Cuando Juanma antes hablaba sobre mirar más la paz que los conflictos, yo creo que hay que, y tú creo que lo has reivindicado muy bien, que la mirada hacia los conflictos no es una mirada negativa, es una mirada en positivo. O sea, la denuncia de la lucha en estos momentos en muchos lugares del mundo, lo que nos marcan es una hoja de ruta hacia el futuro, y es gente que está reexistiendo, está buscando cómo desde la lucha reconstruir su espacio de producción hacia el futuro, ¿no? Entonces, la mirada al conflicto es una mirada intuitiva, pero es una mirada constructiva. O sea, estamos porque estamos también con ellos en alguna medida, ¿no? Están resistiendo frente a la llegada de las multinacionales, frente a las invasiones, frente a las nuevas formas de colonialismo, que luego hablaré también
también un poco más tarde, están porque quieren construir o quieren recuperar el pasado o el presente en el que están viviendo, que está siendo amenazado por externalidades negativas muy potentes de un modelo capitalista claramente biocida o ecocida a escala global, ¿no? Entonces me parece que bueno, que la mirada a los conflictos es una mirada relajada, no es una mirada crispada, ¿no? Es una mirada bueno, hay mucha gente que está construyendo un discurso societario diferente, lejos de las formas convencionales de acción política, porque está recuperando otras formas de acción política que han sido ocultadas por un discurso seguramente dominante alrededor de la democracia de partidos. Hay otras muchas formas de hacer política que no están solo ubicadas dentro de las democracias pluripartidistas europeas, ¿vale? Sino hay otras muchas formas de hacer política. Eso por un lado. Y luego no me resisto a la invitación que la he dejado hecha. Ahí mi yo de estudio asiático va a tener que salir al final, y son los chinos, ¿no? Lo han dejado ahí, como que eso, ¿no? A mí me parece que es una cuestión muy importante, porque en estos momentos su modelo es un modelo claramente extractivista a escala global. No se puede entender el modelo capitalista en estos momentos sin los niveles de extracción de metales raros, de petróleo y de todo que está realizando China a escala global, ¿no? Hace 2 semanas, hablando justamente con Joan Martínez Alier, que nos encontramos en un sitio, justamente lo que estábamos planteando es trabajar en el mapa. Yo luego volveré a mostrar el mapa de Environmental Justice, porque claro, ese mapa es muy visible de muchas cosas. Tú lo has planteado muy bien, ¿no? Bueno, el mapa está lleno de conflictos en América Latina, en África, pero ¿está vacío en China? O sea, ¿no hay ni un solo conflicto ambiental en China? Asumiendo que, 1, no es fácil hacerlo, lo sé bien, y 2, asumiendo que lo de la quietud pacífica en China no existe, que hay muchos conflictos y que existen, lo que hay que visibilizarlos, ¿no? Entonces, justamente con Joan el otro día planteábamos hacer un trabajo para el Atlas de ese mapeo, ¿no? De ese mapeo de los huecos que ese mapa tiene, porque ese mapa está muy lleno en realidades muy potentes de conflictividad, como yo también conozco bien y como Luis sabe, en el caso de México, en el caso de Colombia, pero hay otras realidades que están también y que hay que rescatar, ¿no? Porque la forma de ver esos conflictos es la que nos va a permitir construir el futuro. Al final, los que trabajamos sobre conflictos ambientales no estamos simplemente ubicados en ver el conflicto en sí, sino que el conflicto como dimensión histórica nos está marcando una traza de hacia dónde podemos ir. O sea, ¿qué podemos recuperar? ¿Qué existe? ¿Por qué se está luchando? ¿Qué quieren construir esas comunidades que están luchando contra la llegada de las multinacionales chinas, ¿no? Lo decías bien, Río Tinto está muy cerca. El 52% del capital de Río Tinto Company es chino en estos momentos. Y está aquí en Huelva, ¿eh? Está aquí, ¿eh? Atlantic Mining Copper es una empresa cuyo 52% es chino. Y están volviendo a abrir la mina de Río Tinto. Algo parecido está ocurriendo en Alquife, que está a no muchos kilómetros de aquí. Por tanto, el espejismo está cerca, ¿vale? Entonces, digo, me parece muy interesante. Y me parece muy interesante la invitación con Joan Martínez Alier, que es amigo también, discutimos sobre ese concepto de ecologismo de los pobres, porque me parece que es una estrategia de dignificar la lucha de mucha gente en muchos sitios. Porque se ha luchado desde discursos y desde estrategias muy diferentes a lo que han sido los movimientos ecologistas occidentales, pero esa lucha es muy digna, porque están luchando por vivir. Y creo que hay que estar, apoyar y recuperar el discurso de esa gente. Por tanto, gracias por la invitación y gracias por la presentación, porque me ha parecido muy, muy sugerente. Bueno, yo te quería poner sobre la mesa un tema que no... Porque hablamos de justicia social, pero y en este foro humano la economía lo mueve todo. No hemos hablado de 2 tipos de economía. No sé si lo querías comentar o... Porque si el dinero lo mueve todo, la justicia no hay justicia social si no hablamos de otro tipo de economía, ¿no? Bueno, no sé muy bien cómo expresarlo, pero lo voy a intentar. Que pienso que también, relativo a lo de que la justicia depende del contexto social, como que en nuestra sociedad occidental tampoco hay mucha conciencia de lo que se podría cambiar.
como que es como lo que has puesto, el ejemplo de la flauta. Casi todo el mundo cogería quien lo ha hecho. Y no sé, como que pienso que así en las democracias también controlan eso, porque al ser esa la opinión de la mayoría de la gente, al final es todo un círculo, porque esa misma gente vuelve a elegir lo mismo sin plantearse otras opciones. Y de que creo que es difícil con las instituciones poder cambiar cosas, porque si las instituciones están compradas por las empresas capitalistas, al final... Eso que, gracias Antonio por su primera intervención, voy a empezar por ahí. Bueno, básicamente es que estoy muy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho y no sé muy bien qué añadir. Que me ha gustado eso, sí, y como él sabe, yo comparto esa mirada de mirar a los conflictos y a las luchas en positivo, es decir, qué están aportando de positivo estas luchas ambientales para construir realidades más pacíficas y más sostenibles. Como Antonio decía, estas comunidades están luchando por reexistir o existir de otra forma dentro de estos sistemas y dentro de estas condiciones de injusticia. Cómo están visibilizando alternativas de una forma muy creativa, además, basada en otras tradiciones culturales, en otros modelos que no tenemos tan en cuenta, ¿no? Luego el tema de China, claro, es que yo en mi intervención lo decía, es que mejor no voy a entrar porque es que hay tanto de lo que hablar. El tema de China, Antonio conoce muy bien el contexto y él ha expuesto ya 2 o 3 ideas muy potentes. Yo conozco más el caso por lo que trabajaba en Ecuador, por cómo operan los chinos hablar de los chinos en general es demasiado. Los conglomerados y los consorcios chinos de empresas, que son los que están operando a nivel extractivo. Por ejemplo, cuando nosotros nos reuníamos con los representantes de la empresa y les explicábamos que era un problema que desalojaran una comunidad de 20 familias. Los chinos se nos quedaban así mirando como... ¿En serio? Miraban a la traductora y decían, ¿en serio? ¿20 familias? Ellos desalojan ciudades de 200.000 habitantes para construir una presa, y cuando nosotros les decíamos que desalojar a 20 familias era un problema, como que no lo entendían directamente. O sea, había ahí un choque cultural bastante potente. Y obviamente son un actor clave en los conflictos ambientales contemporáneos, los conflictos por el control de recursos naturales, en los nuevos modelos extractivistas y las nuevas dinámicas del capitalismo a escala global. Pero también quiero aportar una visión más compleja sobre los chinos. Es decir, no solo los chinos, qué malos, van a destruir todo. No, los chinos han dicho que esto es el capitalismo, vamos a jugar al capitalismo. O sea, ellos no son los que empezaron el capitalismo, están jugando con esas reglas, ¿no? Y claro, están haciendo de una forma muy depredadora y muy extractiva, pero también están tomando medidas muy interesantes a nivel jurídico, por ejemplo. Los chinos no solo están basándose en energías extractivistas y fósiles, sino que están apostando también por energías alternativas, y eso hay que reconocerlo. Claro, es que son tantos que tienen que apostar por todo, ¿no? Tienen que apostar por todo, pero también lo que están haciendo un poco bien en pro del medio ambiente, pues también hay que decirlo. También el apunte de Antonio sobre el concepto de ecologismo de los pobres y cómo este concepto ha conseguido dignificar esas luchas, hasta tal punto que yo lo decía, es que ahora se habla de ecologismo popular como una categoría analítica dentro de los estudios de conflictos ambientales, es decir, el ecologismo popular, como estos movimientos por la justicia ambiental, que como yo decía además, se ha transformado de ecologismo de los pobres a ecologismo popular, por esa posible connotación peyorativa que pudiera tener el tema de pobres, y cómo este concepto ha conseguido visibilizar y dignificar muchas de estas luchas. Y luego las intervenciones sobre economía y sobre el sistema capitalista creo que están muy relacionadas. Obviamente la economía está muy presente. Yo no he hablado mucho de ella, pero siempre está por debajo. Es decir, de hecho, Joan Martínez Alier es economista, uno de los autores que he citado. Amartya Sen, otro de los autores que he citado, es economista. Max Neff es economista. Son todos economistas de los buenos, ¿no? de los que dicen cómo vamos a seguir con este modelo económico, hay que cambiarlo, ¿no? Hay una frase de Serge Latouche, que es un teórico del decrecimiento, una frase muy chula que dice: el que crea que un crecimiento ilimitado se puede mantener con recursos limitados, o está loco o es economista.
o es economista de la tradición clásica, ¿no? Porque estos nuevos economistas, los economistas ambientales, economistas alternativos, sí que están teniendo muy en cuenta esta visión y, por supuesto, el sistema económico es determinante. Es determinante en relación a la intervención que hacía ella también. Incluso, como yo comentaba, el tema de la parábola de la flauta, hasta condicionar lo que nosotros consideramos como justo. Hasta ese nivel opera el sistema socioeconómico en el que vivimos. Y las dinámicas del sistema capitalista son muy potentes. Y todos y todas estamos inmersos en ellas. Entonces, con eso hay que intentar, pues primero no ser hipócritas y saber que vivimos todos en estas sociedades y que vamos a participar de alguna de estas dinámicas que son depredadoras del medio ambiente. Pero yo, como ambientalista, pues intento ser un ambientalista concienciado, pero también un ambientalista feliz, ¿no? Intento no amargarme la vida. Entonces, un poco el proceso es de lo que tú seas consciente que puedes y debes cambiar, cámbialo. Pero hay cosas de las que no eres consciente, por cosas que todavía no has llegado a racionalizar, no has llegado a sentar en tu pensamiento. Entonces, para eso es importante la información. La difusión de este tipo de conocimientos, el intercambio de experiencias con los movimientos sociales, que son los que están ahí a pie de calle día a día en estas luchas, ¿no? Eso sería un poco la idea de cómo vivir, cómo coexistir dentro de este sistema capitalista con el que no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero con el que también estamos de acuerdo en otras, ¿no? Porque, como digo, no hay que ser hipócrita y todos vivimos en este sistema y hay que vivir con esas contradicciones, ¿no? Intentar gestionarlas a partir de, como digo, de lo que uno está convencido, pues de eso sí, obviamente hay que cambiar los hábitos e intentar que los cambien en tu círculo cercano. Buenos días. Yo soy representante de la Mesa por el Clima de Granada, que es una entidad que, al igual que en otras ciudades, pues intentamos mitigar el cambio climático, tal como se recomendaba en la Cumbre de París. Y una de las cuestiones que querría plantear, muy en línea con lo que tú acabas de decir en este momento, es que para los movimientos ambientalistas son muy importantes cada vez más los objetivos a largo plazo. Es decir, en lo inmediato parece que estamos todos de acuerdo y ahí no va a haber problema. En lo que queremos evitar, lo que queremos corregir, las posiciones más inmediatas, y ahí la sociedad parece que tímidamente pues va avanzando. Ahora, los que trabajamos también dentro del tema ambiental, sabemos que no puede haber garantías para el medio ambiente con el modelo económico actual. Es decir, desde una perspectiva ambiental, yo por lo menos me considero profundamente anticapitalista y aspiro a un modelo nuevo que muchas veces cuando se comenta esto, pues la gente dice, ¿cuál modelo? ¿El de Rusia, el de China? No. Un modelo que habrá que construir cogiendo lo mejor de cada uno de los que conocemos e inventando y creando pues características nuevas que tendrán que ver con la participación, con la autogestión, desde luego con un reparto de la riqueza, un socialismo, ¿por qué no? Siempre que sea autogestionario, participativo. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que no perdamos la idea de que el medio ambiente es un indicador. Es decir, que el medio ambiente, aparte del valor que puede tener per se, nos va diciendo cómo va la sociedad que hay detrás. Y cuando a nivel de medio ambiente las cosas no van bien, es que el modelo económico que hay detrás no es bueno. Entonces, en ese sentido, sí que creo que no deberíamos perder esa visión final, que por otra parte supone también el que tengamos ideales, que yo creo que esto es una de las cosas que hemos perdido. A veces nos volvemos muy pragmáticos y es muy importante el tener una visión de futuro. Eso todos los organismos internacionales lo han dicho, el Club de Roma ha insistido mucho sobre ello, Luther King hablaba de que tenía el sueño. Entonces es muy importante el que ese sueño también lo mantengamos, de que un día habrá un modelo donde las cosas económicamente y socialmente vayan mejor, que no haya exclusión, que la pobreza quede definitivamente erradicada y que el medio ambiente se preserve. Yo creo que sin esa perspectiva pues avanzaremos, pero no habrá pues una solución definitiva para los problemas ambientales. Buenos días. Quería introducir dos matices a todo lo que se ha dicho y sobre todo a la ponencia tuya, ¿no? La primera es que
hacía mucho hincapié sobre el tema de la justicia social como en valor positivo, en contra, como fortalecimiento de la paz en el concepto positivo, pero no se nos olvide que la mayor parte de las guerras que hay ahora mismo en vigor en el mundo tienen que ver, las llaman guerras climáticas, son guerras descaradamente por la explotación de recursos básicos, el agua, la tierra fértil y las materias primas básicas, sobre todo de las sociedades industrializadas, ¿no? Entonces, es decir, que las guerras están ahí, y con todas las problemáticas que tienen, de destrucción, de muerte, de migraciones masivas, etcétera, etcétera. Y la segunda es referente a lo que vamos a hablar nosotros esta tarde. Yo vengo de Almería y es las problemáticas estas que estamos viendo, con las que los medios de comunicación se hacen eco de las comunidades resistiendo contra depredadores que quieren usar los bosques, los recursos mineros, el agua, etcétera. Las tenemos aquí. Hablaba el compañero antes de Huelva, Almería, que es un sitio seco hasta más no poder. Hay una guerra por el agua, que además es la base de la agricultura, que ha hecho que la provincia medianamente esté en el mapa y que pueda subsistir y que reduzca la migración tradicional que ha tenido. Hay una guerra bestial por el agua, pero ya no solamente el agua para uso agrícola, sino por el agua para el consumo humano, ¿vale? El agua de boca, ¿no?, que decimos. Y son luchas en las que hay empresas multinacionales que para nada tienen que ver con la agricultura, que muchas veces están ligadas a fondos especulativos, a gente que viene de la construcción, que cuando estalló la burbuja inmobiliaria, pues reconvirtieron sus inversiones para otras finalidades, como los cultivos superintensivos, y que además, fijaros, el tipo de explotación que ellos hacen es esquilmar, es decir, son explotaciones a 10 años, es esquilmar los recursos, sacar el máximo beneficio, y cuando aquello ya deja de ser útil, pues cogen y se van y montan el tinglado en otro sitio. Entonces, es muy grave y lo tenemos aquí, ¿no?, en las puertas de nuestras casas. Bueno, voy a ir contestando. Respecto al tiempo, tenemos debate hasta las 11:30, luego descanso hasta las 12. Es el plan, o sea, vamos bien. Yo también estoy sorprendido, pero vamos bien. Entonces voy a contestar con calma, pues son dos intervenciones muy interesantes. Me ha gustado mucho tu intervención por el tema de plantear el tema de las ideologías, ideales, utopías, ¿no? Esos nuevos modelos alternativos al sistema capitalista. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa que creo que, estoy de acuerdo en que son muy importantes, hay que desarrollarlos, hay que potenciarlos y hay que visibilizarlos, pero que la lucha contra el sistema capitalista hay que tomársela con calma, es decir, porque si no es muy frustrante. El sistema capitalista tiene unas dinámicas tan imbricadas en todos los procesos de nuestro día a día que como te plantees derribar el muro de primeras, es casi bueno, es totalmente frustrante. Pero es inevitable también y es necesario mantener esa idea de esos ideales, esa utopía, ¿no?, que no es tan utópica, porque el sistema capitalista tiene... Tú hablas de medio ambiente como indicador, que me parece interesante, pero yo veo el ambiente en general, los recursos naturales, como factor limitante del sistema capitalista. Es decir, no es solo un indicador, sino es decir, el sistema capitalista está basado en la explotación de recursos naturales, y esos recursos naturales son finitos. Entonces, ese factor es limitante para la economía capitalista como se entiende hoy. La economía capitalista o las dinámicas de la economía capitalista están haciendo que haya una transición hacia otros factores que no son tan limitantes dentro del ambiente. Por ejemplo, las energías renovables, alternativas. El sistema capitalista se está apropiando de eso también. Pero yo sí que entiendo que la cuestión ambiental y los recursos finitos y limitados son un limitante para el desarrollo del sistema capitalista y que tarde o temprano va a colapsar. Lo que pasa es que como no sabemos cuándo va a ser, pues es inevitable que las luchas sean continuas, que las luchas estén interconectadas
Y sobre todo que las luchas, eso lo que hablaba Antonio antes, y yo también lo he comentado, que las luchas sean en positivo. Es decir, construir en positivo. Estas luchas frente al modelo imperante no pueden ser siempre catastrofistas, con mensajes negativos, asustando a la población. Creo que de hecho eso es... Yo estudié un poco eso en mi tesis doctoral, el discurso de los movimientos ecologistas respecto a la energía nuclear en concreto, pero creo que uno de los fallos fue, bueno, no sé si fallo, pero bueno, que no fue tan exitoso en su momento, fue el carácter catastrofista y negativo del discurso ecologista durante los 70 y los 80 respecto al tema nuclear, que es lo que más conozco yo. Porque luego si miras lo que ha pasado, tenían razón en todo. Es decir, lo que ha pasado con Chernóbil, que hablaba antes, lo que ha pasado con Fukushima, todos los pequeños accidentes como Three Mile Island o cualquier otro, han tenido consecuencias gravísimas para el medio ambiente y para la salud de las personas. Es decir, los mensajes catastrofistas tenían razón, pero la gente no los apoyó tanto en su momento por ese mensaje negativo del miedo. Entonces, por eso es muy importante intentar construir estas alternativas desde lo positivo. Es decir, vamos, como dicen la gente, por ejemplo, de Granada en Transición, de los movimientos en transición, nosotros vamos a echar a andar despacito, que ya veremos a dónde llegamos, ¿no? Sin preocuparnos de las prisas por destruir el sistema capitalista y denunciar todo urgentemente, ¿no? Estas alternativas, estos modelos transicionales deben llevar su tiempo. Y tú mismo lo comentabas, esos son objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, como no sabemos hasta qué punto ese medio ambiente, ese factor limitante, cuál es el límite real que tenemos, porque siempre se hablaba del pico del petróleo en 50 años, eso cuando yo estudiaba la carrera, entonces eso ya habrá cambiado, supongo, porque siguen encontrando petróleo, eso sí, cada vez es más difícil extraerlo, cada vez afecta más al medio ambiente, cada vez es más costoso económicamente. O sea, se sigue extrayendo petróleo, pero ya se va viendo el límite. Igual con recursos mineros, recursos minerales, incluso con el tema del agua, por ejemplo, y enlazando un poco con la intervención súper interesante también que me diga eso de no olvidar las guerras por el medio ambiente. Es cierto, yo me había planteado, porque normalmente cuando hablamos de paz y medio ambiente, lo primero que nos viene a la cabeza son las guerras por el medio ambiente. Entonces, yo, con la idea de decir, sí, eso existe, pero también está lo demás, me he ocupado de lo demás y no he hablado de eso. Pero sí, eso es lo primero que se estudia en el campo de los conflictos ambientales, son los conflictos armados por el medio ambiente. Hay muchísimos ejemplos. Es decir, primero, los conflictos que se generan por el control de recursos naturales, como, bueno, todos tenemos en mente, por ejemplo, las guerras del Golfo, todas las guerras que hay en Oriente Medio, tienen pues, un objetivo muy claro, que es el control de las reservas de petróleo. Pero luego, como otros conflictos en los que normalmente no pensamos en parámetros de medio ambiente, como por ejemplo el conflicto entre Israel y Palestina. Conflicto cargado de connotaciones simbólicas, religiosas, culturales, pero también de control del territorio y de control de los acuíferos en una zona árida. Y eso normalmente no se tiene en cuenta, pero sí, gracias por esa intervención y gracias por traer a la mesa de que muchos de los conflictos bélicos actuales, yo diría que casi la mayoría, tienen que ver el tema del medio ambiente. Y esto lo comentábamos con un profesor sueco de Estudios para la Paz, con Peter Wallenstein, que estuvo en el Instituto de la Paz hace poco. Y en los datos que ellos tienen en la Universidad de Uppsala se observaba, creo que desde los 90 así, un decrecimiento en el número de conflictos bélicos en el mundo, y desde 2000 y pico como que están repuntando otra vez. Y se intentan buscar explicaciones y tal, y allí en el debate surgieron muchas explicaciones, me acuerdo una de José Ángel así muy maquiavélica y tal, muy interesante, pero yo al final le dije a este profe, digo, yo es que lo tengo clarísimo, yo es que son luchas por el control de recursos finitos y que se están acabando. Es decir, cuando los recursos ambientales se acaban, se generan más conflictos, y se generan conflictos más potentes, más intensos, más violentos, y conflictos bélicos que acaban siendo. Y luego, tu intervención sobre vuestro caso en Almería. De hecho, yo estaba muy interesado, y os agradezco de verdad que hayáis venido al final, estaba muy interesado en que se presentara ese caso. Yo conocí ese caso de casualidad. Yo me fui de vacaciones allí con mi pareja a la Ecoaldea, donde estaban Sheila y Diego, allí al molino, exactamente. Y bueno, un sitio idílico, lo recomiendo, allí en Sorbas, un paraje que es desértico, pues resulta que hay unas pozas
de agua, de un acuífero súper bonita, es un sitio maravilloso. Y allí me contaron esta problemática que tienen. Esas pozas se alimentan de un acuífero en una región muy árida como es Almería. Resulta que ese acuífero lo están sobreexplotando empresas que han venido a hacer cultivos de olivos de crecimiento rápido en Almería. ¿A quién se le habrá ocurrido en un desierto ponerse a cultivar, además, crecimiento rápido con el consumo de agua que tiene? Entonces, claro, lo conocí de casualidad el caso. Resulta que la casa que ellos tenían se llamaba El Mirador, que era como el proyecto en el que yo trabajaba en Ecuador. En fin, se dieron una serie de casualidades que dijimos, bueno, esto ya tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir interconectados. Y claro, cuando salió este caso yo dije, tengo que invitar a los compas, los compañeros y las compañeras de Almería que vengan a presentar su caso, porque como tú dices, cuando hablamos de los conflictos ambientales muchas veces pensamos en la selva amazónica, que es lo que yo trabajaba allí en Ecuador. Claro, llega una empresa china a la selva, los indígenas, ¡buah, qué barbaridad! Pues resulta que aquí nuestros vecinos de Almería están sufriendo un problema que es asimilable, es paralelo en ciertos casos. Es decir, llega una empresa, creo que tiene parte de capital español, pero parte de capital extranjero también, en fin, un conglomerado, un consorcio ahí un poco raro, y se pone a plantar cultivos de crecimiento rápido en una zona árida, explotando las aguas para consumo humano, como tú decías, y consumo de la agricultura tradicional y de subsistencia de las comarcas de Almería. Entonces, me pareció que uno de los objetivos de este evento debía ser eso, visibilizar este tipo de casos y visibilizar que aquí en el contexto andaluz, en el contexto del sur de Europa, no estamos tan lejos como nos pensamos de los contextos de otros sures globales, como el contexto suramericano o el contexto del sudeste asiático, que no conozco tanto, o el africano. Es decir, el caso de Almería me pareció muy interesante exponerlo aquí para ver esos paralelismos que se van a dar con los casos que van a presentar hoy las compañeras Claudia y Mariela de América Latina. Así que gracias por la intervención.